Mi nombre es Jorge Frankis. Mi canal es @George en inglés, Frankis YouTube. Ustedes conocen que ofrezco mucho material, información doctrinal sobre las escrituras. También soy naturópata y les ofrezco remedios naturales. También todos los sábados de las 2 hasta las 4 de la tarde doy conferencias por 2 horas, solo usando la Biblia, la palabra del Padre Celestial. El objetivo de este video es cómo ser discípulo de Yahushua, por qué ser discípulo de Yahushua y cómo lograr ser discípulos de Yahushua. Acuérdense que las palabras del Padre Celestial son las únicas certeras que nos hacen sabios para la salvación. Vamos a comenzar con Juan 17:17. En Juan 17:17 vemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que para santificar a una persona tiene que usarse la palabra de las Sagradas Escrituras. Y Yahushua es, como vamos a ver más adelante, el pastor, el buen pastor. Así que la santificación viene solamente a través de la palabra. En Oseas vemos que aquellos que desechan la palabra, por cuanto desechaste el conocimiento, te rechazaré como pueblo. Y vamos a ir ahondando en este tema para que usted sea fortalecido en esto. Así que el mismo Salvador que desde el capítulo 17, véanselo en Juan 16, 17, desde el 15, Juan 15, 16, 17, 18, es como una oración que comienza en el capítulo 17, donde Yahushua ora por sus discípulos y por su pueblo para que sean sus verdaderos seguidores. Ya vemos en Juan 17, 17 que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que el único instrumento para santificación es la palabra. Vamos a ver en Juan 5, Juan 5, 39. Podemos leer lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el escudriñar las Escrituras es algo que tiene que ver con un investigador policíaco. El escudriñar es una cosa, un llamado personal a nosotros, que no podemos recibir información de segunda mano como el mundo entero hace. Los investigadores policíacos, siempre que van a investigar algo, ellos tienen que ver la evidencia por sí mismos, la estudian por sí mismos, discuten con otros, pero no permiten que alguien les llame por teléfono y le diga: el cadáver está en esta posición, o el accidente o lo que sucedió es así asado, sino que ellos tienen que verlo por sus propios ojos. Y aquí el Salvador nos recomienda que hagamos lo mismo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la mayoría de las personas creen que leyendo la Biblia o teniendo la Biblia ya tienen la vida eterna. Pero Yahushua está animándonos a nosotros que a través de su testimonio es que las personas obtienen la vida eterna. Así que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de Él. Y el testimonio de Él es el testimonio, el espíritu de la profecía, y es lo que cuando le seguimos a Él tenemos que imitarle en todo. Así que escudriñar las Escrituras es un mandato personal. No podemos permitir que nos hagan libros, una lección dominical o una lección sabática, sino que tenemos que escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Es lo que el Salvador dijo: escudriñar las Escrituras. No puede darle esta obra al pastor, al líder, al maestro, porque el único maestro verdadero es Yahushua, y después lo vamos a ver más adelante. En Juan 8:31 hay algo muy importante que muchas personas sacan fuera del contexto, y por eso no llegan a tener el conocimiento que deben tener con respecto a Yahushua, cómo ser su discípulo. En las palabras de Yahushua, al que le dicen Jesús, usted me tiene que perdonar por esto, y
en cierto modo, no debo pedir perdón, sino que lo hago en el sentido porque ustedes desconocen, y después vamos a ver también que el sello del Padre Celestial, ¿qué cosa es? Entonces, en Juan 8:31 leemos, entonces Yahushua le dijo a los líderes religiosos que habían creído en él, y si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que Yahushua quiere que nosotros permanezcamos en su palabra. Y es la única manera de ser verdaderamente discípulos de él. ¿Por qué razón? Escuchen esto. Y después vamos a ver esto en la cita que le sigue. Si yo tengo el Talmud y aprendo de Rashid, aprendo de otros líderes, yo soy también discípulo de estas personas, o de estos pastores, o de estos líderes. Pero Yahushua aquí clama que sus discípulos solamente va a escuchar sus palabras. Leámoslos de nuevo. Esto es lo que dice él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y producto de esto, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que, siguiendo solo sus palabras, y más adelante les voy a dar el canon para que ustedes vean cuál es lo que Yahushua considera escritura, lo que Yahushua nos dijo que es la palabra. Y teniendo esto en cuenta, no podemos ser engañados, porque aquí Yahushua dijo que, por ejemplo, esos gurús en India y en muchos lugares, esas personas tienen sus discípulos que le siguen a ellos. Pero si yo le sigo a uno de esos gurús y le sigo también a Yahushua, yo no soy discípulo de Yahushua, porque aquí Yahushua dice que el que le sigue, dice, permanecerá solamente en su palabra, y vamos a ver más adelante cuál es su palabra y dónde él puso límites de cuál es su palabra y cuál no es su palabra. Así que vamos a leerlo de nuevo para tener el concepto correcto. Dijo entonces Yahushua a los líderes que habían creído en él. Aquí dice judíos, pero verdaderamente son los líderes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que esto es una cosa personal. Aunque él estaba hablando aquí a los judíos, le estaba hablando en general al pueblo. Y le estaba diciendo, la única forma de ser mi discípulo es solamente con mi palabra, y no las de otros, porque eso es lo que implica. Y dice, y conoceréis entonces la verdad como resultado de buscar solo en sus palabras, porque Él es el Creador, Él es el único pastor y Dios eterno. Y producto de permanecer en su palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La mayoría de las personas sacan fuera del contexto la cita 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No, tiene que haber un comportamiento en el que solo se escudriñe las palabras de Yahushua, y entonces producto de eso conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Leemos desde la cita 19 a la 23. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Ahora, esto es una parte de la escritura que la mayoría de las personas la cogen fuera del contexto para justificar el mirar el Talmud, los libros apócrifos, los libros de Elena White, los libros de los testigos de Jehová y todo libro habido y por haber. Pero mi pregunta es, vamos a leer la cita y ahora vamos a ver cuál es el contexto de lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 23. Dice la cita 21, examinarlo todo, retener lo bueno. La mayoría de las personas cogen esto fuera del contexto y lo aplican a que nosotros tenemos que aprender de todo y retener lo bueno. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué no miran el libro de Anton LaVey, la Biblia satánica? ¿Por qué no estudian los libros de los brujeros y de los santeros y de todo espiritista? ¿Por qué no ven esos libros de brujería blanca, brujería negra? No es lo que dice, estimado. Vamos a ver el contexto para que usted tenga el concepto correcto de lo que dice aquí. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías.
Hablando de las profecías dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y yo les voy a mostrar el canon que Yahushua nos dejó y examinando la cita que vimos anteriormente en Juan 8:31, donde dice que hay que permanecer en su palabra. Y su palabra, al conocer esta, nos hará libre. Pero no fuera de su palabra, porque dice, santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Entonces, los libros apócrifos, la Kabbalah, el Talmud y esos libros que muchos como el Talmud hablan bien mal de Yahushua. El libro de los mormones, cualquier libro que se salga, que no esté señalado por Yahushua como escritura, no debemos escudriñarlo. Y él dijo, escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Yahushua dijo esto, no existía ni el Nuevo Testamento ni los Evangelios, solo la Torá, que comprende lo que vamos a ver ahora en Lucas 24:44. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en esto. Así que dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo con respecto a las profecías. Cuando alguien venga hablando de profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. No es que podemos nosotros ver lo que nos da la gana, porque la cita que 22 lo dice, absteneos de toda especie de mal. Y sería ver un libro satánico, un libro de brujo, de magia, porque si cogemos fuera del contexto, examinarlo todo y retener lo bueno, podemos hacer lo que nos da la gana. Pero en el contexto dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Cuando venga alguien predicando profecía, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, fíjese, estimado, lo mismo lo vemos en Apocalipsis 19:10. En Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya vamos encaminándonos en el concepto correcto de cómo ser discípulo de Yahushua, cómo podemos ser discípulos de él y permanecer en él. Leamos de nuevo, no apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno, pero de acuerdo a las profecías, porque ya vemos que Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y para permanecer en Yahushua hay que permanecer en su palabra. Así que, Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 23, quita esa noción negativa de que hay que escudriñarlo todo y retener lo bueno, contando los libros apócrifos, el libro de los mormones, los libros de la señora White y todo libro habido y por haber, el Talmud. No podemos hacer eso porque ya vemos que la profecía, la palabra profética lo prohíbe. Vamos a Lucas 24:44 para ver cuál es el canon que estableció Yahushua. Lucas 24:44. Leemos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Lucas 24:44 echa fuera la posibilidad de que nosotros estemos estudiando el Talmud, los libros apócrifos, los libros de señora White y todo libro que no sea la Escritura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que vemos, Lucas 24:44 establece que Yahushua puso un límite en lo que nosotros debemos escudriñar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y aquí dice en Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así que el canon es Lucas 24:44. Vamos a Apocalipsis 21:14 para ahondar en este tema y que los que ven este video puedan comprender que la santificación viene solamente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Apocalipsis 21:14 leemos,
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que las palabras del Cordero son la palabra final y son la fundación de la Nueva Jerusalén, estimado. Aquí no hay forma de darle cambio a esto. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad de la Nueva Jerusalén, porque Apocalipsis 21 y 22 habla de la Nueva Jerusalén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí se acabó. Por eso es que al final del Apocalipsis, el que añada a este libro, el Padre le va a añadir las plagas que están escritas en el Apocalipsis. Ahora, tenemos presente que Yahushua dijo la Escritura, hablando de la Torá, desde Génesis hasta Malaquías. Después están ahí los profetas menores, los libros de Moisés y los Salmos, que ya lo aclaró en Lucas 24, 44. Ahora, también vemos que él puso un límite, que la ciudad tiene 12 fundamentos, y esos son los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya no hay más apóstoles. Los apóstoles del Cordero son solo 12. Cualquiera que dice que es apóstol, aquí el libro de Apocalipsis dice que no son falsos apóstoles, como Pablo también lo dice. Vamos a 2 de Pedro 3:16. En 2 de Pedro, el capítulo 3, vemos que Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto en exhortación vuestro entendimiento limpio, claro. El Padre Celestial, usando el Espíritu, quiere que tengamos un entendimiento claro, un entendimiento limpio con respecto a las cosas. Así que esta es la segunda carta, y ahí toca muchos temas, pero solamente voy a tocar al final un tema muy importante para que entendamos también qué cosas son las Escrituras. Por ejemplo, en la cita en el 15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Vamos a ver qué es lo que dice de Pablo aquí. Según la sabiduría que le ha sido dada. Acuérdense que la sabiduría que tenía Yahushua, el libro de los Hebreos dice que Yahushua no tiene ni principio ni fin de día. Es el Melquisedec del que vemos en la carta a los Hebreos. Entonces, tener entendido que la paciencia del Salvador es para salvación, y también Pablo tenía la misma paciencia. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así que el único apóstol del que se ha dicho que habló cosas difíciles de entender es Pablo. Del Salvador nunca se dijo eso. Entonces, las palabras del Salvador no se pueden distorsionar, hay que aceptarlas tal como están. Sin embargo, las palabras de Pablo hay que tener cuidado con ellas, porque Pedro aclara y dice que él quiere que tengamos un entendimiento claro. Y dice aquí que casi en todas sus epístolas, en ellas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué podemos analizar en esta cita? Que las cartas de Pablo son escrituras, que las cartas de Pablo tienen elementos de doctrina que son difíciles de entender y que las personas las distorsionan. Pero ¿cómo podemos saber que estas personas están utilizando mal las cartas de Pablo? No solamente cuanto tuercen lo que dice Pablo, sino que tuercen las otras escrituras. Y ahí lo vemos, el problema del sábado y el domingo, cómo los que guardan el domingo utilizan a Pablo y distorsionan las otras escrituras. Entonces, la escritura, todo se aclara analizándola profundamente. Y aquí vemos que dice que los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estimado, aquí hay perdición. Y ahora vamos a ver también cómo esas personas que utilizan a Pablo para establecer su doctrina y desechan las palabras del Salvador, del cual nunca se ha dicho que dijo cosas difíciles de entender, sino que llegan a convertirse en un culto, y se los voy a probar. Vamos a leerlo.
Así que vosotros, sabiendo, dice la cita 16 al final, para su propia perdición, los que distorsionan lo que Pablo dice y las otras escrituras, como el Shabbat que dice el sábado del día de reposo. Y no es el domingo, ya sabemos que está distorsionando no solo lo que Pablo dijo, sino las otras escrituras para su propia perdición. Hay perdición aquí, estimado. Y hay otra cosa. Así que vosotros, amados, sabiendo esto de antemano, que lo que Pablo escribió, muchas son cosas difíciles de entender, no caigáis en ese error. Vamos a verlo. Guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos. El inicuo, la palabra inicuo es distorsión de la ley o sustitución de la ley. Es la palabra anomia. Guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, así que distorsionando lo que Pablo dice y las otras escrituras, vamos a entrar para perdición, y va a ser perdición para nosotros. ¿Y qué cosa va a ser? Vamos a caer en el error de los inicuos y vamos a perder nuestras almas. Ahora, ¿cómo evitar esto? La cita 18 lo aclara. Antes bien, crecer en la misericordia y en el conocimiento de Yahushua, a Él sea la gloria. Entonces, escuchen esto, lo que está diciendo Pedro en 2 de Pedro 3, 18, que las palabras de Pablo hay que tener cuidado con ellas, pero las palabras de Yahushua son certeras y no podemos distorsionarlas. Estudiamos a Pablo ¿de qué manera? En la luz de Yahushua, pero no podemos estudiar a Yahushua en la luz de Pablo. Lo que Yahushua dijo, acuerdaos que no viene a cambiar la ley y los profetas, y si Pablo dice algo que se asemeja a un cambio, sabemos que es algo difícil de entender y que hay que analizarlo en el contexto. Así que, ¿y por qué se convierte en un culto? Porque la cita lo dice. A Él sea la gloria, a Yahushua y no a Pablo. Y hay personas que son pablistas, le dan la gloria a Pablo y se convierten en un culto porque distorsionan las palabras del Salvador y son seguidores verdaderamente de Pablo y no del servidor, que ya vimos en la cita de Juan 8:31, que hay que permanecer en las palabras de Yahushua. Aunque las palabras de Pablo son también escritura, hay que tener cuidado porque son cosas muchas difíciles de entender. Vamos ahora a Mateo 12, del 46 al 50. Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Aquí estamos viendo el nepotismo, una tendencia siempre que vemos para que las personas, es tu familiar, tienes que ponerlo primero, es tu hermano, es tu madre. Y cómo Yahushua despreció el nepotismo y estableció que sus verdaderos hermanos y madres son ¿quiénes? Vamos a leerlo. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Así que Yahushua aquí fue bien enfático en establecer que solo aquellos que obedecen al Padre Celestial, guardan sus mandatos, son hermanos y madre de Él. Lo mismo lo vemos en Marcos 3. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos 3, 31 al 35. Sucede lo mismo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo mismo vemos en Lucas 8, del 19 al 21. Lucas 8. Lucas 8, del 19 al 21, vemos esto, y cuando en la palabra algo es puesto más de 2 veces, estamos indicando que es un testimonio certero que hay que tenerlo presente.
Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le había diciendo, el nepotismo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra del Padre Celestial, y la cumplen y la hacen. Vamos a Lucas 13 ahora, del 25 al 27. Lucas 13. Leemos, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado, a ver, sí, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. La palabra que maldad es la palabra anomía. La palabra nomos en el griego es la palabra que se llama ley. La palabra dogma es la palabra mandato de hombre, que es la que vemos en Colosenses capítulo 2. Entonces dice aquí, no sé de dónde sois. Y dice, la cita 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. La palabra maldad o anomía es una sustitución de la ley. Cuando dicen, el Padre dice sábado, el que pone el domingo, eso es anomía, está sustituyendo la ley. Acuérdense que nadie viene abiertamente diciendo, voy a cambiar la ley, queremos cambiar la ley. Todos buscan una justificación y es lo que la palabra, el Padre Celestial le llama anomía, sustitución de la ley. Seguimos. Y dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero dirá, os digo que no soy, que no sé de dónde soy, apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y acuérdense que muchos vendrán a mí en aquel día. Hay muchas personas que hacen obras, muchas obras, predican la palabra y en el momento verán que el Padre Celestial nunca ha estado con ellos. Vamos a Apocalipsis 14, 12, porque ya vimos en Juan 17, 17, que dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandatos del Padre Celestial y tienen la fe de Yahushua. Así que los podemos identificar que los santos no son los que la Iglesia Católica canoniza, sino los que guardan los mandatos del Padre Celestial y tienen la fe de Yahushua. Y en Apocalipsis 12 vemos que el diablo se encolerizó en la cita 17 de Apocalipsis 12 contra este grupo que guarda los mandatos y tiene la fe de Yahushua. En Juan 9 y 10 hay algo muy importante. Juan 9, ahí está el caso de un hombre que es expulsado de la sinagoga. Ustedes pueden ver el capítulo. Yo les voy a dar solo los elementos para que ustedes lo estudien. Este hombre, Yahushua lo cura y le dice, vete al Siloé, se lavó los ojos y regresa viendo. Y es un hombre que nació ciego. Entonces los líderes religiosos le llaman y le dicen, mira, ¿quién te abrió los ojos? Y dice, ese señor que se llama Yahushua. Pero los líderes tenían ya su concepto y no querían que Yahushua recibiera la fama y no querían que él fuera un maestro de las multitudes. Y le dijeron al hombre, mira, no digas eso. Y aquí vemos que por qué Yahushua dejó a este hombre. Yahushua lo pudo curar al momento, pero lo dejó, le puso barro en los ojos y le dijo, vete al Siloé. El hombre regresó viendo, porque Yahushua sabía que el hombre iba a dar el testimonio perfecto de la iglesia, que no niega a la verdad. Sin embargo, vemos algo aquí, que los líderes religiosos llaman a los padres porque ellos dudaban de que Yahushua le hubiera abierto los ojos al hombre. Llaman también a los padres y podemos ver ahí que los padres tenían miedo y dijeron, hablen con él, porque ellos tenían miedo que fueran expulsados de la sinagoga. Ahora, ¿cuál es la implicación aquí? La implicación aquí es que las personas se les han enseñado y el mundo entero cree, que si te botan de la iglesia, te vas a perder.
Pero eso es un concepto que es puesto por medio de los líderes utilizando el temor cuando se convierten en culto. Aquí estamos en la presencia de un culto, con intimidación. Los padres tenían miedo y le dijeron, pregúntele a él, eso es uno de los elementos de un culto, la intimidación. Y los padres no quisieron decir la verdad porque tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga, como si el expulsarte de la sinagoga significa una separación del creador del universo. Entonces, esto es uno de los elementos de culto que vemos aquí. Al hombre se le preguntó y él dijo, yo no sé si es pecador o no. Yo lo que sé es que siendo ciego me abrió los ojos. Y entonces cuando él empieza a tratar de enseñarles a ellos, los líderes se enojan con él y lo expulsan de la sinagoga. Y Yahushua no le dijo regresa a la sinagoga, porque el concepto ese era un concepto de hombre que hasta el día de hoy persiste en las religiones, donde la gente cree que para ser salvo tú tienes que ser parte de la religión que dice, nosotros tenemos la verdad. El hombre ciego, Yahushua lo fue a buscar después que lo expulsaron de la sinagoga. Y lo único que vemos aquí es el elemento de que el hombre adoró a Yahushua, que lo reconoció. ¿Por qué? Porque a los ciegos se les desarrolla el olfato y el oído y el tacto. ¿Y cómo lo reconoció? Por la voz. Dice, el que habla contigo es él. Y ahí lo reconoció y le adoró. Entonces en el capítulo 10 vemos que Yahushua está cumpliendo lo que vimos en Lucas capítulo 4, donde Yahushua fue a Nazaret, como era su costumbre, y predicó y estableció en ese día que ya él fue el establecido como el único maestro de su iglesia. En Lucas 4 lo pueden ver, dice, esta profecía se cumple en mí. Entonces, ¿qué podemos ver? En el capítulo 10, Yahushua dice, yo soy la puerta, el que viene a mí y establece que él es el buen pastor, y dice que todos los asalariados que vinieron y todos los que vinieron antes de él son ladrones y salteadores. Así que esto es bien fuerte para aquellos que están pegados a una religión, a un culto, y creen que son salvos. Pero Yahushua dice aquí en Juan capítulo 10, dice, tengo ovejas en otro redil que yo las voy a sacar, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esto como implica que, por ejemplo, la palabra pastor es una blasfemia cuando un hombre se hace llamar pastor, porque Yahushua en Juan 10 dice que él es el buen pastor y que todos los demás son ladrones y salteadores. Entonces, esto es un punto muy importante. Estudie Juan 9 y estudie Juan 10 y usted verá cómo la tierra está llena de cultos. Toda la iglesia adventista, evangélica, católica, todos esos son cultos, porque le enseñan a la gente que tiene que venir a través de nosotros para ser salvo, y vemos este ejemplo aquí en Juan 9, y cómo utilizan la intimidación, cómo controlan a la gente a través de un sistema jerárquico que el Padre nunca aprobó. En Proverbios 29, 19, vamos a ver algo ahí. Leemos. Sin profecía el pueblo perece o se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Están viendo esto, estimados? Por eso es que Yahushua dice en Mateo 5, 17 al 19, no penséis que vine a cambiar la ley y los profetas. Así que sin profecía el pueblo perece. Y ya vimos en Apocalipsis 19, 10 que el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a darle una mirada profunda a Apocalipsis 19, 10. Desde la cita 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas del Padre Celestial. Entonces se postró a adorarle a un ángel, Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo como tú. Imagínense la gente adorando a los ángeles aquí y allá. Yo soy siervo como tú y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahushua. Adora al Padre, porque el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Así que donde no hay profecía, la mayoría de las iglesias, usted va y no hay profecía. Donde no hay profecía, el testimonio de Yahushua no está presente. Así que la identificación de su pueblo está en Apocalipsis 14, 12,
que son identificados, ¿por qué? Por que guardan los mandatos del Padre Celestial y tienen la fe de Yahushua. En Apocalipsis 21, 14, vemos lo siguiente. A ver, 22, 14. En el griego original es diferente a como dice en la Biblia de Reina Valera. En la Reina Valera dice en Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan su ropa. Eso no es lo que dice. En el griego original dice, bienaventurados los que guardan sus mandatos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué vemos aquí? La mayoría de la gente cree que la salvación es por proclamar. Hay gente que dice, yo leo la Biblia y cuando vemos, violan todos los mandatos, comen carne con sangre, prohibido en Hechos 15, violan los mandatos que Yahushua estableció en Mateo 5, no matarás, estamos hablando de los 10 mandatos y de la Torá, y del canon que él estableció en Lucas 24, 44. Así que ya vemos dónde escudriñar. Ahora, el problema está dónde no escudriñar. Vamos a comenzar con el libro de los Mormones. El libro de los Mormones fue establecido por Brigham Young y Joseph Smith, que verdaderamente son dos jesuitas, que después del Consejo de Trento, la Iglesia Católica envió jesuitas por todo el mundo para establecer religiones, para crear la confusión. Y el libro de los Mormones no encaja con el patrón donde los profetas daban las instrucciones y se escribían en un rollo. En el libro de los Mormones fueron escritos en tablas de oro y que lo vieron solo ciertas personas, otras personas no lo podían ver. Hay varios patrones aquí que no encajan. Primero, nunca las escrituras fueron escritas, el canon del que habla Yahushua, que ahí no está el libro de los Mormones, ya lo vimos. Las cartas de Pablo, los 12 apóstoles y los profetas, Moisés y los salmos. No encajan. Entonces ellos le llaman otro testimonio de Yahushua, pero ya vemos que el Padre Celestial nunca puso su palabra en tablas de oro. Moisés fue a verse con el Padre Celestial y lo puso en tablas de piedra. Yahushua dijo algo muy importante, en secreto yo no he hecho nada. Y esta gente tenía muchos secretos con esas tablas de oro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y nadie las vio solo Brigham Young, Joseph Smith y un grupito reducido. Por eso es como no encaja con el patrón, debemos desecharlo. Los libros de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una Biblia adulterada que pone a Yahushua en el lugar que no le pertenece. Nosotros cuando leemos el libro, la carta a los hebreos, establece que Yahushua es ese Melech Shalom que no tiene ni principio ni fin de día. Sin embargo, los testigos establecen que Yahushua no es eterno, es un patrón que no encaja y no podemos aceptar su enseñanza. Los libros de la señora White, muchos de esos libros, aquí pueden ver, copiados. Fueron libros tomados de otros libros. Yo tengo aquí el libro de los Mormones, yo tengo las Biblias católicas, yo tengo todas las Biblias aquí, todas las tengo. La interlineal, el Tanakh, porque hago referencia y puedo, establecer, utilizando la Biblia interlineal, que es la única que yo recomiendo, y la King James en cierta área, que encajan perfectamente con la palabra del Padre. Entonces, libros copiados. La señora White, muchos de esos libros los reconocen que son copias de información de otros. Y, por ejemplo, hay libros que hablan de profecía y no encajan con lo que dice el Apocalipsis, ni los libros proféticos. Como Zacarías, que es el Apocalipsis para los judíos, y el Apocalipsis es abiertamente para todo el mundo. El Corán es un libro bombástico. Usted puede abrir el Corán y siempre es palabras para ensalzar al profeta, y vemos que no es el patrón, ese sistema bombástico no lo vemos nosotros en las Escrituras, en la Sagrada Palabra. El Talmud es un libro blasfemo que habla más de Yahushua y es la historia de esos
rabinos que se le llamó primero la ley oral y después, debido a la persecución que hubo en tiempo de Roma, fueron escribiéndole muchos libros, pero habla blasfemia de Yahushua y distorsiona las escrituras de una manera que los Yahudín, los llamados judíos, no pueden ver a Yahushua. Pero, estimados, cuando usted lee el Salmo número 2, ahí está Yahushua. En Daniel 7 se abren los libros y acercan al Hijo del Hombre y le dan el reino. Ahí se ve a Yahushua. El mismo Melech Shalom, que fue a ver a Abraham, que no tiene principio ni fin de día, ese a quien Abraham le dio los diezmos, es el mismo que se le llama en las Escrituras el ángel de Yahushua, y que en Zacarías capítulo 3, ese ángel o ese personaje tiene el mismo nombre del Padre. Así que el Hijo y el Padre tienen el mismo nombre, y lo testifica Apocalipsis capítulo 5, que al final del capítulo 5 de Apocalipsis dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder y el reino. Entonces, el libro, en la carta a los hebreos, es una carta que fue escrita para los hebreos que tienen el mismo problema que tienen los testigos de Jehová, que quieren desechar a Yahushua y lo ponen como solo un profeta, como solo un ángel, pero el libro de Hebreos bien claro dice que no tiene ni principio ni fin de día, y el Apocalipsis lo confirma en el Apocalipsis 5, donde dice muy claro, el Apocalipsis 5, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, la alabanza, el poder y el reino, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y si buscamos allí, ¿quién es el que vive por los siglos de los siglos? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, el Talmud es un libro blasfemo, la Kabbalah es un libro espiritista, que hasta esta cantante inglesa utiliza ese libro. Los apócrifos son negados porque hay una contradicción muy grande entre los libros apócrifos, que son libros mayormente históricos y que tienen información. Por ejemplo, hay libros, en los libros apócrifos, para curar se utilizaba el ojo del pescado, el hígado del pescado y cosas así, algo que es ajeno a lo que Yahushua hizo cuando predicó la palabra y le dio poder a sus discípulos en Lucas 9 para sanar enfermos, para predicar el evangelio y para resucitar también. Entonces, ¿dónde no escudriñar? Con los mormones, los testigos, el Enahuay, el Corán, el Talmud, el Kabbalah, los libros apócrifos. Y acuérdense que la excusa es escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero ya le quité la excusa, porque bien claro se ve allí en Tesalonicenses 5, del 19 al 23, que está hablando de las profecías. No contristáis al Espíritu, no neguéis las profecías. Si viene alguien hablando de profecías, escudriñarlo todo y retener lo bueno, habla de las profecías. Entonces, la Biblia es el único libro en la tierra, en el universo, que tiene lenguaje sumario. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis, el capítulo 1 de Génesis habla de la creación, pero el capítulo 2 habla de detalles de esa creación. Esto mismo lo vemos, este mismo lenguaje lo vemos a través de toda la Biblia. Y la Biblia sabemos que fue escrita por diferentes profetas que ninguno se conocieron a los otros. Solo algunos tuvieron Isaías en tiempo de Miqueas, algunos de ellos sí se conocieron. Pero el lenguaje es el mismo lenguaje lo vemos en el Apocalipsis, por ejemplo. Un ejemplo pequeño. Todo el Apocalipsis está escrito en ese lenguaje sumario. El Padre dice algo y después el capítulo que viene son detalles que encajan en el capítulo anterior. Por ejemplo, el capítulo 20 de Apocalipsis habla del 1 a la cita 9 del milenio. Pero desde el 10 hasta el final de ese capítulo es un sumario de detalles que están incluidos en Apocalipsis 20 desde el 1 al 9. Entonces, la Biblia es el único libro que tiene este lenguaje sumario y de contraste, en el que dice, por ejemplo, vemos en el Apocalipsis que el ángel que tiene la copa de la ira del Padre está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Está hablando de qué? Del castigo y de la recompensa. El lenguaje. Los rollos del Qumran que se descubrieron en el año 48 muestran que la Biblia que tenemos hoy es la misma. Partes que se encontraron del libro de Isaías
hace 2000 años, encajan perfectamente y las palabras son las mismas que vemos en el libro de Isaías en el día de hoy. Entonces, estamos viendo que los elementos que están en las Escrituras prueban que solo la Biblia es la palabra del Padre Celestial. Las profecías de la marca de la bestia que podemos ver en Apocalipsis 13, la estamos viendo que se están cumpliendo en nuestros días cuando vemos un sistema que está tratando de poner el gobierno mundial en que nadie puede comprar ni vender, y vamos en esa dirección y podemos testificar que el Apocalipsis es un libro que está y que sus profecías están cumpliéndose al pie de la letra. La información en la Biblia, el vegetarianismo. En Génesis 1:29, que fue el primer mandato dado por el Padre Celestial a los hombres, está la alimentación. En el Padre nunca estuvo el concepto de la depredación, de que alguien matara a otro para alimentarse. Génesis 1:29, y dijo el Padre: aquí que os he dado toda planta que da semilla, esto es para el hombre, y que está sobre toda tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Después del pecado les añadió Génesis 3:18, donde dice: espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Y en Génesis 1:30 vemos que el Padre a las bestias, a los peces y a los pájaros le dio las hierbas del campo. Así que el vegetarianismo se ha comprobado que es la dieta más saludable que existe, la forma de alimentarse más, y encaja perfectamente con las Escrituras. El Padre, producto de la dureza del corazón del hombre, le aumentó en Levítico 11, dijo: bueno, el que quiera comer cadáveres, que los coma. Y déjeme tocar el tema de la hipocresía, porque la mayoría de las personas dice que el león es depredador y el leopardo es un depredador. Pero si usted come lo que le llaman pollo, usted es un depredador. La diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre tiene industrias que le lleva a la mesa los cadáveres. Sin embargo, los animales, lo que llamamos depredadores, ellos mismos van y se alimentan de sus víctimas. La diferencia no es mucha. Así que hay otros elementos también de la Biblia que quiero tocar, porque es la Escritura solamente. Para evitar las plagas, el Padre había establecido que la tierra debe descansar cada 7 años. No se le da descanso a la tierra, y por eso es que la tierra está débil, y como Pablo dice, la tierra gime, hay que ponerle abono, hay que ponerle insecticida. Pero si usted tiene tierra cada 7 años, el 7º año deje la tierra descansar y va a ver que su tierra va a recuperarse y no va a tener plaga y va a tener unas plantaciones poderosas y hermosas. ¿Qué podemos ver aquí? Que en las Escrituras el Padre tiene admonición para que el hombre viva feliz y que sus leyes no son arbitrarias. Quiere decir que las leyes de él no son leyes dadas porque sí, sino que todos tienen un objetivo de bienestar. Así que el descanso a la tierra. ¿Cómo limpiar la higiene? El lavado de vegetales dice que se debe hacer sobre agua corriente, sobre manantiales o sobre agua que corre, no sobre agua estancada, para limpiar nuestros cuerpos. También la Biblia enseña que la lepra viene producto de que la gente no se baña. Por eso es que en el libro de Levítico dice que el leproso debía bañarse. Y después iban a ver si la lepra no se había ya encajado en la dermis y más profundo. Pero la lepra es una enfermedad que viene porque la persona no se baña, y la Biblia lo establece. Otra de las cosas que establece es, vamos a ver Levíticos 25, del 1 al 17. Levíticos 25. Dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Padre. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Entonces, estimados, por eso es que hay tantos problemas, porque en las Escrituras está todo para que el hombre pueda vivir feliz. Vamos entonces ahora a Levíticos 15:13. Levíticos 15:13 leemos:
Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará su vestido y lavará su cuerpo en aguas corrientes, en aguas que corren, en una ducha, y será limpio. Así que el agua, y 7 días es un término para que estas bacterias, estos elementos que producen una patología, sean destruidos por medio del oxígeno. Levítico 15, 28. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Así que el Padre tiene establecido en la Escritura forma avanzada de curación que los hombres no escuchan, pero están allí. Deuteronomio 21, el 18 al 21. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Perdón. Mire, en el mundo entero estamos viendo gente como Hitler, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Mussolini, Don Pa de Laos, entre muchos otros, Papá de Duvalier. La tierra está llena de violencia y de problemas porque los hombres no pueden identificar a los psicópatas. Pero la Biblia aclara esto cuando dice que en los últimos días los hombres serán psicópatas, porque serán amadores de sí mismos, y ahí da la lista completa de las características del psicópata. También lo vemos en la carta a Judas, donde dice que son nubes sin agua, que son promiscuos. La carta de Judas lo aclara también. Entonces, cuando vemos aquí, dice cómo lidiar con un hijo contumaz y rebelde, con un psicópata. Vamos a verlo. Deuteronomio 21, el 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así que el Padre aquí está dando la solución para acabar con la violencia y con todos los psicópatas que andan sueltos por el mundo, los sicarios, los asesinos, ladrones y todos estos elementos como Fidel Castro. Al no reconocer nosotros, la mayoría de las personas en el mundo no pueden reconocer a estos enfermos mentales, y por eso lo ponen en posición de autoridad, como a Rafael Correa, Fidel Castro y todos estos, Nicolás Maduro, otro psicópata, Hugo Chávez, y podemos buscarlo. Vladimir Putin es otro psicópata, que lo único que hacen es destruir, y lo podemos ver en la maldición que el Padre le puso a Caín. Ustedes pueden verla. Esa maldición se la ha puesto a los psicópatas, que todo lo que hacen no progresa y solo lo que hacen es destruir. Un ejemplo de Rafael Correa aquí en el Ecuador: todo lo que hizo no sirve. Y dice: cuando plantares la tierra no te producirá fruto, y es la maldición que tienen los psicópatas, que solo hacen destruir. Ahora, vamos a Segunda de Reyes 27. Leemos. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Así que la Biblia tiene hasta remedios naturales, usando el higo, la masa es anticancerígena y cura. Salmo 51, 7. Leemos: purificarme con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así que el hisopo es como el agua oxigenada que puede purificar hasta las heridas. El 45:8 vemos lo mismo. Leemos Salmo 45:8. Dice: mirra, aloe vera y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacio de marfil te recrean. Así que hay mucha instrucción sobre la miel, y usted puede hacer un estudio y puede ver que la Escritura tiene instrucciones fabulosas con respecto a eso. En Génesis 43:11,
Vamos a Génesis 43, 11. Leemos. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Es la alimentación aquí que vemos también en Génesis 1:29, nueces, semillas y fruta. Así que tenían ellos una hambruna en tiempo de Egipto, pero tenían alimentos que ellos no reconocían como poderosos para la salud. Vamos ahora a Ezequiel 4:9. En Ezequiel 4:9 vemos un pan que el Padre le dio a Ezequiel, que es uno de los panes más poderosos que hay para nuestra salud. En Ezequiel 4:9 leemos, y tú tomas para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y dice que esta comida, este pan, yo lo he probado, es un pan fabuloso y fortalece mucho a el cuerpo. Génesis 1:14. Antes de entrar en Génesis 1:14, yo quiero que ustedes vean el uso de las plantas. Vamos a Daniel 1. En Daniel 1 vemos que Daniel mostró a el eunuco que la dieta de legumbres y agua es superior a la dieta de vinos y carne. Léanlo en Daniel 1. Así que la Biblia muestra que la mejor alimentación que existe es la que el Padre Celestial ha establecido. Vamos a ver también que el árbol de la vida que vemos en el Apocalipsis dice que tiene 12 frutos y es para la curación de las naciones. No es casualidad que nuestro cuerpo tenga 12 sistemas de salud y que este árbol tenga 12 frutos y esos frutos, cada fruto es para cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo en el que el Padre quiere que seamos felices. Vamos a Génesis 30, 37 al 43. Y ya estamos terminando, estimados. Génesis 30, del 37 al 43. Tomó luego Jacobo varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas montaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había montado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Aquí estamos viendo algo que tiene que ver con genética. Así que la Biblia habla de genética. Ellos utilizaban esta genética para cambiar la apariencia de los animales y en este caso lo hizo Jacobo porque Labán le había robado y el Padre le mostró cómo hacerlo. Hasta el calendario. El Padre Celestial en Génesis 1:14 nos dio el calendario. Vamos a ver. Génesis 1:14. Hay gente que está confundida con el calendario gregoriano, el calendario el calendario el otro. Pero en Génesis 1:14 el Padre le dio a su pueblo el calendario perfecto, le dijo. Dijo luego el Padre Celestial, hay alumbrera en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche y silbas de señales para las estaciones, para días y años. El Padre puso el sol y la luna para nosotros tener nuestro calendario especial. ¿Cómo evitar las enfermedades venéreas? El Padre lo estableció. Vamos a Génesis 30, déjenme ver, Deuteronomio 24, del 1 al 5. 24, del 1 al 5. Cuando alguno tomara mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el poster hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. ¿Por qué? Porque cuando un hombre entra en una mujer y tiene relaciones, la mujer crea anticuerpos relacionados con ese hombre.
Y si otro hombre viene, esos anticuerpos le van a hacer daño, especialmente al marido que tenía antes, porque los anticuerpos que tienen están dañados por el segundo marido. Y por eso dice aquí, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar parte para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Padre, y no has de pervertir la tierra que Yahutul te da por heredad. Así que el Padre, acuérdense que sus leyes las leyes del Padre no son arbitrarias. Todas las leyes que da tienen un objetivo. Y podemos ver que las leyes que hay en el mundo entero, todas tienen una relación con lo que el Padre celestial estableció. Vamos a terminar ahora con Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. El echarse también dice, y no te ayuntarás con varón. El Padre celestial estableció que no se debe tener relaciones homosexuales. Eso lo dijo el Padre. Aquí están las Escrituras y Él sabe más que los hombres. Yo personalmente no estoy opuesto, estoy en desacuerdo y quiero aclarar esto para que se tenga bien presente. Yo no soy juez, yo no puedo estar en desacuerdo. En oposición. El que está en oposición y que va a juzgar a los hombres es el Padre Celestial. Pero yo estoy en desacuerdo con eso y no estoy en oposición y le hago entender a las personas que no estoy en contra de los homosexuales. Si tengo que ayudar a un homosexual, lo ayudo y nunca voy a permitir que abusen de un homosexual delante de mí. Lo voy a defender porque yo no soy juez. Una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es estar en oposición, como la gente que van y dicen, no, abajo con los homosexuales, abajo aquí, abajo allá. No, eso no lo enseñó Yahushua y quiero terminar con el ejemplo más grande de él, como en teocracia sí no era permitido esto, porque las personas podían irse a otro lugar a vivir. Pero ya, venido Yahushua, el ejemplo más grande es cuando la mujer que fue hallada en adulterio, los líderes religiosos querían apedrearla y Yahushua la defendió. Y esa es nuestra posición con los homosexuales. No permitan que los homosexuales sean maltratados en vuestra presencia. Si alguien lo hace, llamen a la policía o envuélvanse y defiendan a esa persona. ¿Por qué razón? Porque Yahushua hizo lo mismo. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Espero que este video le haya abierto los ojos y le deje ver que las Escrituras es el libro para cómo ser discípulo de Yahushua, es con las Escrituras, cómo saber para hacerse discípulo de Yahushua con las Escrituras, y las Escrituras tienen el método para esa relación con el Salvador. Espero que este video les agrade y que les haya abierto los ojos con respecto al libro que le puede hacer a usted sabio en la salvación. Que el Padre Celestial le bendiga.